Ujú. Creo que por ahí tenemos sobreabundancia de algunos productos y falta de otros, y que muchas veces la industria, o sea, está como pensando a sí misma, o sea, hacen productos blockchain para proveedores de productos blockchain, entonces tenés 1 millón de indexers, Sí. tenés 1 millón de wallet y no tenés, no sé, buenas plataformas para contratar servicios o buenos sistemas reputacionales. Hola a todos, bienvenidos a Beam Podcast, un espacio donde compartimos la visión y las experiencias de los y las líderes en la industria cripto. Y hoy contamos con la presencia de Dayana Gómez Vanegas, CEO y fundadora de Mujeres en Bitcoin. Así que, Dayana, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Tayel, por la invitación y por tenerme en un espacio tan importante para la comunidad como es Beam Crypto. Me gustaría ir empezando preguntándote un poco sobre cómo surge la iniciativa de Mujeres en Bitcoin, cómo comenzó este proyecto, cuáles fueron los primeros pasos, cómo se empezó dando este proyecto. Bueno, como casi todo lo bueno en la industria, un poco por accidente. Yo todavía no me hago cargo de la etiqueta de CEO, siempre me suena muy grande, pero la realidad es que este proyecto tuvo una génesis anterior que fue comunitaria, que fue responder a una necesidad. Ujú. Éramos en el año 2017-2018, éramos muy pocas en la industria y todas las estaban en el área de marketing o de legales o de recursos humanos. Yo Ujú. no fui la primera valiente, el antecesor de este proyecto fue Mujeres en Blockchain, un proyecto que cofundamos con una persona que está en ese momento en el ecosistema, Mariana Burgues, y arrancó como un grupo de WhatsApp para reunirse, para hacer más de una. Y después fuimos viendo que había necesidades concretas que se extendían más allá del ámbito propio e interno de la industria, y a mí me pasó que me empezaron a atravesar otras cuestiones más vinculadas con la maternidad, más vinculadas con un reencuentro, si se quiere, con una vocación, ese primer espíritu evangelizador bitcoiner, y Ujú. empecé a machear que todas las necesidades que veíamos en la industria por las cuales era bueno Bitcoin, esto de Bitcoin para los excluidos del sistema financiero tradicional, Bitcoin para las personas en situación de conflicto, Bitcoin para los migrantes, tenía por debajo una demografía mayoritariamente femenina. Ajá. Y esa narrativa escapa de la narrativa bitcoiner, ¿viste? Nosotros hablamos en genérico, onda, los pobres, pero bueno, los que están por debajo de esa línea de pobreza son mayoritariamente individuos femeninos, mujeres. Ujú. Hablamos de los excluidos del sistema financiero tradicional. Bueno, las estadísticas nos muestran que en poblaciones rurales casi 8 de cada 10 de esa demográfica son mujeres, somos Claro. mujeres. Entonces, toda esta narrativa que teníamos en Bitcoin tenía su perfect market fit con las mujeres, pero no había nadie de la industria hablando o laburando para construir puentes y para ir hacia esa audiencia, que es una audiencia a la cual Bitcoin le sirve no solo con todas las narrativas habituales que tenemos de empoderamiento, sino por una cuestión histórica y profunda y un gran poder transformador, porque si hay una sola cosa que está demostrado que elimina la pobreza intergeneracional o que ayuda a reducirla, es que las mujeres mejoran sus ingresos. Cuando las mujeres mejoran sus ingresos, intergeneracionalmente la pobreza se reduce 1 o 2 generaciones. Entonces, el match de estas cosas, nosotros hablamos en Bitcoin de la conservación de valor, hablamos de los proyectos a largo plazo y teníamos a las principales ejecutoras de estas estrategias fuera del radar, fuera de nuestra audiencia, fuera de nuestra cosmovisión, y el proyecto de Mujeres en Bitcoin es entendiendo que trabajar para las mujeres no es solo una cuestión de public good o de responsabilidad social empresaria, sino que es estratégico para la sustentabilidad del ecosistema, estratégico si queremos llegar a la adopción masiva, y por el otro lado, con esta idea del impacto social de decir, che, bueno, ayudemos a que esta herramienta, que tiene posibilidad también de acotar la pobreza intergeneracional, llegue a quienes tiene que llegar. Entonces, Claro. bien más, juntamos valor, coraje, y después de pasar por varias estructuras, finalmente el año pasado nos pudimos consolidar como proyecto, recibimos las primeras inversiones y este año cumplimos en diciembre 1 año y medio de campañas constantes de trabajo en el territorio. ¿Y cómo es el trabajo actualmente en Mujeres en Bitcoin? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se está desarrollando ahora? Bueno, la misión de Mujeres en Bitcoin es ayudar a la adopción masiva, empoderando a mujeres a través de la tecnología financiera. Ujú. Esa es la
la misión de Mujeres en nuestra visión es que es con todos, que eso se construye tanto con varones como con mujeres, con disidencias, con todos los que quieran. Actualmente tenemos 3 proyectos. Nuestro proyecto, nuestra pata territorial es Mujeres que lideran la economía digital, que es un plan para trabajar con emprendedoras de la economía social. Estamos yendo a territorio y explicando todo lo que requiere la adopción responsable y dejando herramientas. Estamos instalando procesadores de pago en pesos, en USDT y en cripto en sentido amplio. Y estamos primero haciendo una tarea de relevamiento de cuáles son esos proyectos que están en condiciones de digitalizarse. Y ahí está buenísimo porque tenemos desde empresarias del cuero, de la industria talabartera, hasta emprendedoras que están haciendo test epigenéticos para mejorar la nutrición. O, sí, muy variado, o inclusive otras escuelas de emprendedurismo. En un proyecto financiado y apoyado por Tether a través de USDT, de SmartPay y de Krypton Market, estamos pudiendo llegar al territorio. Ya recorrimos más de 7 ciudades y estamos de ahí pasando, tenemos incubadas 10 emprendedoras en intensivo, donde les damos desde inteligencia artificial aplicada al emprendedurismo, hasta pagos internacionales, autocustodia, marketing digital, WhatsApp Business, etcétera, para que puedan dar ese pasito cualitativo para sacar las producciones de un marco enteramente regional y llegar no solo a toda la audiencia cripto, que es una audiencia de nicho, sino también a todo el mundo. Entonces, esto me parece bastante interesante. ¿Realmente notás que hay un crecimiento en el desarrollo emprendedor, en el desarrollo de startups en Argentina con respecto a blockchain, Web3 y proyectos relacionados con las criptomonedas? Porque por lo general hay veces que se le da mucha visibilidad a las empresas grandes que ya están trabajando en eso, pero por ahí no se visibiliza mucho el tema de los emprendedores, quienes están desarrollándose dentro de este marco. Mira, ahora estamos por sacar la primera corte. En 6 meses te cuento bien cuál fue el resultado de eso, pero sí te puedo decir, y también desde mi caso personal o el de mi socia Luján Monasterios, que hay un antes y un después en saber que podés acceder al mercado internacional. Una de las principales barreras, tanto para emprender como para el autoempleo, es que, bueno, en Argentina sabemos nuestras crisis económicas, nuestra devaluación. Existe la creencia que acceder a ese mercado internacional es privativo, es difícil, tengo que tener una pasarela de pago internacional, tengo que tener una cuenta en dólares, tengo que tener un banco, etc. Y cripto te ahorra todas esas barreras. Mi caso personal, sin ir más lejos, para mí cripto implicó la diferencia entre migrar o quedarme en Argentina simplemente porque pude exportar mis servicios porque podía cobrarlos en el año 2016. Claro. Y un poco llevar esa experiencia a las emprendedoras las hace empezar a pensar fuera de la caja o inclusive abrirse a nichos de turismo o nuevas audiencias como el público brasilero a través de poder cobrar en Pix, por ejemplo. Ahí hay un cambio de chip, hay un empoderamiento que es diferente y que vos ves cómo eso despierta el interés y las hace, por ejemplo, fuimos a hacer una charla en la zona de Paso de los Libres en la frontera con Brasil y ves cómo empieza a pasar, que la gente empieza a pensar diferente, empieza a explorar otras posibilidades, empieza a decir, quizás no solo puedo vender acá y en pesos, puedo vender enfrente, o claro, en el caso de estos test epigenéticos, che, capaz que puedo empezar a ofrecerlo en Uruguay o en Paraguay. Entonces se abren otras posibilidades que está bueno y que es súper interesante. Y nosotras las ayudamos con la ejecución de su tienda online, o sea, el final del intensivo de nuestro programa de territorial es que ellas terminen con una tienda online. Entonces les das una vidriera al mundo y la posibilidad de tener esa vidriera al mundo ya cambia. Le vendo a mis vecinos y a las 20 feriantes con las que comparto normalmente cotidianamente. Sí. Entonces, nosotros tenemos la creencia que sí, veremos al final qué pasa. Este es un rubro muy específico, el emprendedurismo de la economía social. Son muchas emprendedoras que emprenden por necesidad, no siempre por opción. Pero bueno, vamos a ver si podemos llevar este macro mundo de la blockchain a la unidad más pequeña que son nuestras emprendedoras en el territorio. Sí, eso es bastante interesante porque por lo general los emprendedores cuando empiezan así con negocios de vender productos o servicios, generalmente lo empiezan en las comunidades locales, lo hacen a través de ferias, algún programa a lo mejor municipal que apoya a los emprendedores, pero se puede llegar a quedar bastante estancado si no tiene estas herramientas y una vez que accede a, como decías vos, a la tienda digital y encima a poder recibir pagos de cualquier lado, puede ampliar su red de clientes básicamente a todo el mundo. Cualquier persona que pueda entrar de internet incluso se puede traducir de forma automática a la página, entonces es como que la llegada aumenta de forma exponencial. Ahí están puestas nuestras esperanzas en darles recursos para que no solo tengan la tienda, sino que la puedan mantener, porque no son emprendimientos que tengan, un staff grande, entonces por eso les damos inteligencia artificial para que puedan hacer solas sus copies, para que puedan mantener sola su agenda. Nuestro equipo de diseño las ayuda con el logo, con la paleta de colores, entonces tratamos de que el conocimiento
sea integral para abrirles esta puerta al mundo. En definitiva, cripto se trata de derribar fronteras. Y sin contar que para nosotros es invaluable el apoyo de USDT, porque en Argentina el dólar y la inflación son un problema real de la economía, son un problema que te afecta cuando tenés que comprar, recomprar, cuando tenés que manejar proveedores, etcétera. Entonces, también el poderles dar acceso directo a una herramienta que les permite, más allá del valor a largo plazo, que es Bitcoin, preservar el valor de la pequeña venta, dolarizarse por pequeños montos, porque si no, en Argentina, por más que se hable de una economía bimonetaria, la realidad es que si vos querés vender algo de 20, 5, 10 dólares, no tenés una pieza física de ese monto de dinero. En Argentina los billetes circulan de a 100 dólares y quizás no todas las emprendedoras tienen un producto, ¿entendés?, que puedan dolarizar a ese importe. Entonces el hecho de poder ir haciendo pequeñas reservas de valor que luego le permitan llegar a esos objetivos también es democratizar la final. Así que estamos muy contentas, nos está costando más de lo que creíamos, debo admitir, es muy granular el trabajo, hay mucha desconfianza, hay muchas personas que fueron estafadas. Lo primero que escucha hablar la gente respecto a cripto son estafas y no casos de éxito, y la imagen de caso de éxito, como vos decías al principio, Tayel, son estas grandes empresas. El mostrarles que esto es posible en su día a día es una tarea que es más ardua de lo que pensamos que es. Es bastante, me parece interesante esto porque sí hay mucha desconfianza por ahí, o a lo mejor una de las grandes barreras para la entrada en el mercado cripto, ya sea a través del uso de las criptomonedas o ya sea para emprender directamente dentro de la industria cripto, es justamente el desconocimiento. Se desconocen bastante las herramientas, se desconoce cómo funciona y justamente este desconocimiento hace que entren muchos actores que después terminan estafando a las personas o terminan robando el dinero, y eso obviamente genera más desconfianza todavía y genera una barrera de entrada que cuesta atravesar. Una cosa que me parece interesante que vos me estabas comentando es esto de que van trabajando por diferentes regiones, y me imagino que eso también es un trabajo bastante arduo porque Argentina, con un territorio tan extenso, me imagino que... Ya tenemos más de 4.000 kilómetros recorridos, hicimos Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Carlos Paz y el interior de Buenos Aires. Ahora la semana que viene hacemos Santa Fe, no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, en el mes de noviembre vamos a estar en Santa Fe, y después siguen otras comunidades del interior de Córdoba, pero sí es trasladarse, porque justamente el vencer esos sesgos es también, viste, acercarte, que te vean, que sepan que sos una persona confiable, que te vean llegar de la mano de referentes locales. Nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en Salta tuvimos el apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y el apoyo de las asociaciones de emprendedurismo. O sea, tratamos de, viste, de no ser un paracaidistas, nos tomamos el tiempo de establecer esos vínculos institucionales, nos comprometemos en cada una de nuestras capacitaciones a hacer prevención de estafas. Nosotras arrancamos haciendo prevención de estafas y terminamos haciendo prevención de estafas, porque si las estamos invitando a comerciar sus productos online y a abrirse a este nuevo mercado, no podemos hacer menos que advertirlas de los riesgos. Y si no, mínimo que se transformen también en monitores locales de cuando empiezan a percibir que se instalan estas pseudo financieras o aparece alguien y las invita o empiezan a escuchar en su entorno cercano, puedan las personas que pasan por una charla nuestra o por todo el programa intensivo de 2 meses, tener las herramientas para dar aviso o aunque sea para detener el crecimiento de eso en sus comunidades locales. Entonces, para nosotros la prevención de estafas es un pilar fundamental. Y ya no tanto en la parte de emprendedores locales o más grandes, sino dentro del mercado empresarial. ¿Crees que hay un crecimiento de el papel de la mujer en las industrias cripto, ya sea en Argentina o puede ser en Latinoamérica? ¿O te parece que todavía está bastante lento eso y falta un crecimiento mayor? Sí y no. Creo que hubo un crecimiento respecto al mundo prepandemia, pero creo que todavía falta un montón. Creo que la industria cripto no es ajena a estos vaivenes de la geopolítica y los cambios de la narrativa global, y que si bien hasta hace 2 años había una intención de algunos actores de realizar una política focalizada para que hubiera más mujeres en el ecosistema, y las mujeres también teníamos más ganas de reunirnos, de juntarnos y de promover estos colectivos, yo veo un poco eso detenido. Basta con ver las agendas de eventos en Latinoamérica este año y vos ves que estamos muy lejos de la paridad respecto a speakers varones o speakers mujeres. Cuando vas, por ejemplo, a los paneles de Bitcoin o de minería, siguen siendo todos varones, y no porque no haya mujeres en el ecosistema. Entonces yo creo que ahí venimos un poco atrás. Después, desde el observatorio, en Movit tenemos un observatorio de adopción y riqueza, que básicamente donde tratamos de producir estadísticas y ayudar en el B2B, ayudar a otros actores a que mejoren sus prácticas y sus políticas.
políticas, notamos, según las cifras de este año, que entre 2,5 y 3 de cada 10 usuarios en Argentina son mujeres. Pero cuando vos vas al decil superior, que es el porcentaje de personas que más dinero tienen en los servicios de intercambio centralizados, ahí la cifra de mujeres baja casi a la mitad. Entonces tenés cuestiones estructurales y tenés también cuestiones de cierta falta de permeabilidad de la industria, que para mí todavía no entendió que el 65% del consumo global casi va a estar en manos de mujeres para el 2030, según McKinsey, que el 40%, 43% del PBI global más o menos ya está en manos de mujeres, y como que la industria no viene, a diferencia de otros nichos como la industria automotriz o la industria petroquímica o nada, otros nichos, no viene haciéndose cargo de esto y tratando de trabajar para llegar a esa audiencia. Y por el otro lado, seguimos siendo pocas en las mesas de toma de decisión. De hecho, si yo te pregunto, decime el nombre de 10 referentes mujeres de la industria, probablemente te cueste mucho más enumerarlos que si yo te digo, dame 10 nombres de referentes varones. Y con respecto volviendo un poco al tema de primer acercamiento a la industria del cripto del usuario en Argentina, ¿te parece que es más por el lado de un tema monetario, es decir, para protegerse de la inflación, yendo a buscar una alternativa de comprar dólares de forma más simple, a lo mejor que comprar a través del banco o de una cueva? ¿O te parece que es un poco más por el tema de la libertad de poder manejar el dinero como yo quiera y poder transferir a cualquier parte del mundo de forma rápida? ¿Cuál te parece de estos dos que podría llegar a ser un driver más fuerte por ahí para el usuario argentino? Bueno, el token más tradeado en Argentina es el dólar digital, es USDT. Y si combinas USDT con USDC y las otras stables, supera en más de 7 puntos a Bitcoin casi. O sea, esto nos está hablando, en Argentina tenemos un dolor concreto, a mí me gusta decir el dolor del dólar. Para nosotros el dólar es una unidad de medida de muchas cosas. El tener más herramientas como las stablecoins para acceder a dólares digitales, sin lugar a dudas, para la audiencia argentina es un atractivo invaluable. Cuando en Argentina se liberó el cepo cambiario, se flexibilizó un poco el mercado para acceder a dólares, se redujo el tráfico de USDT en Argentina solo en un 30%. Esto nos está hablando que hay un 70% de usuarios en Argentina que siguen valorando la herramienta más allá de que puedan acceder al mercado oficial de cambios. Eso es bastante. Que un 70% de los usuarios en Argentina usan dólares digitales no solo como ahorro o no solo porque el mercado se los prohíbe, sino porque encuentran útil y funcional la herramienta. Y yo creo que esto tiene que ver con una tradición histórica. Después, el bitcoiner, y ahí tenés dos partes, el bitcoiner y el cripto en general. El mundo cripto genérico, creo que lamentablemente en los últimos años se ha dado un incremento de las personas que se acercan por una cuestión meramente especulativa, esperando encontrar el token milagro que les haga un por 5, por 6, por 10 y que les salve su economía, muy asociado al fenómeno de las academias de trading, muy asociado al fenómeno de los influencers y de los crypto bro y las crypto sisters. Y por ahí yo veo algo peligroso y que es poco saludable para la industria y no ayuda el contexto general. Digo, en Argentina que el presidente diga que esto es un casino o el caso Libra, sin lugar a dudas, fortalecen esa visión y no está bueno para la industria. Del otro lado, los bitcoiners que llegan, a mi parecer, es una demográfica bastante interesante porque se conecta no solo con la herramienta concreta para enviar y recibir valor, sino un poco con el ethos de Bitcoin y con este espíritu de rebeldía. A los argentinos no hay que explicarnos que un banco central te pueda dejar sin tu dinero o el fruto de tu laburo de la noche a la mañana. Eso ya lo vivimos. Entonces creo que el que conecta con esas ideas se transforma en un bitcoiner aunque no tenga un solo Satoshi. ¿Y te parece que vamos a ir más para el uso masivo de las stablecoins? Es decir, ¿te parece que se va a generalizar más esto? No solamente en Argentina, sino en el mundo en general. ¿O crees que a medida que se va entrando en el mercado de las criptomonedas a través de las stablecoins, se podría ir derivando a activos como Bitcoin a lo mejor? Siendo a lo mejor quizás Bitcoin o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y demás las más utilizadas. ¿O quizás te parece que van a quedar más como reserva de valor y las stablecoins se van a utilizar más en el día a día? Es difícil decirlo cuando empezaron a jugar actores institucionales que tienen un interés concreto en las stablecoins. Digo, hoy por hoy Estados Unidos tiene un interés concreto en la adopción de stablecoins porque cada stablecoin que se emite implica una compra de un bono del tesoro. Claro. Entonces es una paridad 1-1. Y ahí un poco el rol regulatorio que tomen en Latinoamérica va a determinar si vamos más hacia las stablecoins o hacia una CBDC o cómo se pinta el escenario. Para mí va a haber una concurrencia de todo esto. Yo no creo
creo que, cada vez que Bitcoin sube de precio y hay un nuevo ATH, se vuelve más lejano para la adopción masiva y está también aumentando la concentración de los tenedores institucionales. Hoy por hoy se minan menos Bitcoins de los que se compran diariamente. Entonces, o a lo sumo, en el mejor de los casos, se empata. Eso también nos habla no solo del precio, sino de esta concentración que está habiendo. Y aunque a mí me gustaría que Bitcoin se adopte como ahorro para el largo plazo o como unidad de medida para la planificación de tu proyecto de vida, la realidad es que se está haciendo cada vez más difícil. Del otro lado, en el concierto de variedad de criptomonedas, yo creo que todavía la industria está muy inmadura, que todavía no mostramos buenos casos de uso aparte de las stablecoins y que no se ha dado adopción. Entonces, muy difícil, fuera de un escenario especulativo, imaginarme la adopción de variedad de tokens. Pero bueno, veremos, quizás nos sorprende y quizás aparece un super caso de uso. La realidad es que las dos cosas que tienen un caso de uso concreto hoy son Bitcoin y la stable. Y con respecto a la adopción de las criptomonedas dentro de Argentina, ¿te parece que podría llegar, independientemente del partido, ¿no? ¿Te parece que podría haber algún marco regulatorio o a lo mejor alguna agenda cripto un poco más concreta en Argentina en el futuro? ¿Te parece que podría llegar a haber algún acercamiento más hacia las criptomonedas dentro del gobierno argentino? ¿O te parece que va a ser un poco más lento este proceso y a lo mejor empiezan por otros países y después viene por acá? Espero de todo corazón que haya un acercamiento. Creo que el incidente de Libra retrasó un montón eso, porque entonces hablar de cripto es hablar de hechos de corrupción y hablar de un color político concreto, pero a mí me gustaría que hubiera más acercamientos, sobre todo a la parte tecnológica y no solo con intereses recaudatorios, especulativos o de tributos. Me gustaría que hubiera una normativa quizás similar o replicando a la normativa de la Unión Europea, que por ejemplo dé certeza sobre el valor probatorio de la prueba emitida en blockchain. ¿Qué validez jurídica le damos? ¿Qué validez jurídica le damos a un certificado de un NFT? ¿Qué valor judicial? Me gustaría que hubiera más certeza de eso. También me gustaría mucho que se contemplaran mejor los derechos del usuario, del consumidor, porque la industria tiene que seguir creciendo, pero tiene que haber una forma de darle seguridad al usuario cripto a través del derecho consumeril. Claro. Si vos me preguntás qué creo que va a pasar, yo creo que sí va a estar inminentemente atado al escenario político de turno, pero me parece que en este momento cripto es una papa caliente que de ningún lado se quiere agarrar y no veo sucediendo algo, quizás me equivoco, en los próximos 2-3 años, porque implica un grado de riesgo que nadie está dispuesto a tolerar en el contexto de incertidumbre actual. Pero no sabemos, quizás en esta nueva alianza geopolítica con Estados Unidos, viste la llegada de las stables o algunas otras cosas vengan. Igual a mí, fuera de la parte monetaria, me gustaría ver avances en lo tecnológico. ¿Y te parece que la regulación podría llegar a ayudar a la adopción masiva de Bitcoin? ¿O te parece a lo mejor que podría llegar a retrasar un poco la adopción? ¿Cómo lo ves? Porque en diferentes países estuvo ocurriendo de formas bastante disparejas. Que en algunos países la adopción de medidas relacionadas con las criptomonedas pudieron ayudar a la adopción y en otros casos la retrasaron bastante. En casos como Colombia la retrasó bastante, por ejemplo, el sandbox regulatorio, porque limpió un montón de prestadores de servicio que quizás estaban más informalizados, con el sandbox regulatorio no llegaban a los requisitos y de golpe salieron de juego. Para mí va a depender muchísimo nuevamente del contexto político y de lo que se quiera hacer. Hay una realidad. Hoy por hoy, la UX de Web3 sigue siendo mala, digamos que no es una experiencia del usuario tan ágil. En Argentina tenemos fintech que son excelentes, que son grandísimas, tenemos una re buena experiencia de usuario, entonces la vara con la que medimos que para comprar un producto tenga que interactuar con 3 apps diferentes, el usuario argentino tiene menos tolerancia a esa mala UX que otra. Por el otro lado, en Argentina la adopción nace de resistencia y de una legislación adversa. No nacemos de una legislación favorable, nacemos de que era difícil conseguir dólares, entonces bueno, la herramienta fue cripto. Pero yo creo que cuando vamos en tendencias de la industria como real world assets o mismo los NFT, hoy por hoy las imposibilidades no son técnicas, son jurídicas. Entonces, Argentina podría promover un marco regulatorio que empujara el desarrollo, que pusiera en valor las empresas que ya están prestando servicios acá con una visión bastante más amplia. Lamentablemente para mí la regulación que en este momento está en Argentina y los sandbox regulatorios que se proponen son un poco un artificio en el cual requiere un montón de infraestructura jurídica para experimentar con una tecnología y no deja explorar el potencial de circulación de valor de esa tecnología. Pero veremos
cómo sigue. Ahí hay muchas oportunidades de crecimiento, todo lo que sea en torno a tokenización, por ejemplo. Podría haber a lo mejor sí un poco más de, no sé si tanto regulación, pero por lo menos un poco más de claridad en el sector. Capaz que podría haber un mayor impulso para el desarrollo de proyectos, ya sea de emprendedores o de startups relacionados con la industria cripto, que si bien está creciendo, Latinoamérica es dentro de todo un hub bastante fuerte del desarrollo en cripto. Me parece que a lo mejor si hay un poco más de claridad en ese sector, por lo menos de las bases o de por dónde más o menos se puede manejar el camino, podría haber un desarrollo incluso un poco más amplio, no solamente en pagos cripto, sino en DeFi, en Web3, en inteligencia artificial y demás. A ver, en Argentina se exporta servicios, yo creo que para todas las principales infraestructuras. Tenemos desde core developers de Bitcoin hasta de Ethereum, de Cardano, de Polkadot. O sea, la calidad del talento argentino creo que no es algo que está en discusión. Lamentablemente esos productos están yendo en su mayoría para afuera y no estamos logrando hacer una implementación de esas herramientas. Parte por este adagio popular de que blockchain es una solución en busca de un problema, pero creo que también por esta falta de certeza y de contextos donde le podamos dar validez. Digo, yo puedo tokenizar la producción bovina, puedo tokenizar las vaquitas y todo, pero si al final del resultado en la góndola da lo mismo que yo muestre la transparencia de este proceso que no la muestre, no va a quedar esa innovación acá en Argentina. Y pongo la tokenización de carne como un ejemplo de muchos que puede haber, o firma electrónica descentralizada, que para mí es el gran caso de uso para legal, ni más ni menos que para la industria jurídica. Bueno, pero si no hay una resolución que me diga que esta firma vale tanto igual que esta o más, las empresas pueden tratar de proveer el servicio y hacer el mejor marketing, pero ningún abogado la va a usar si no sabe qué lectura de eso va a dar el magistrado. Entonces, hay proyectos muy ambiciosos como Pala Blockchain que busca un poco conciliar los marcos jurídicos habituales y tratar, pero ahí sí la claridad normativa y el cómo implementar esa tecnología me parece que es la clave. Te dicen, el diablo está en los detalles. Yo viví muy de cerca el proceso de El Salvador con Bitcoin como legal tender. Y para mí lo que falló en la adopción era que esos detalles no estaban pulidos. El cómo pago cuando voy a una ventanilla, cómo asiento una venta en mi contabilidad, cómo te pago impuestos por esto que cobré en cripto. Esas pequeñas preguntas de la cotidianidad son las que determinan que la gente use o no use una herramienta. Es como que a lo mejor también estaría bueno fomentar un poco más la parte educativa, no solamente en, qué sé yo, carreras orientadas a cripto, sino en carreras en general, por ejemplo, a contadores, a médicos, abogados, lo que sea, ir de a poquito incluyendo esta parte de cómo se va integrando cripto, porque al fin de cuentas la parte de pagos con criptomonedas es lo superficial, por así decirlo, pero la parte de la industria cripto en general se va integrando en la sociedad de forma bastante generalizada, entonces estaría bueno que se pudiera ir de a poco educando un poco más para este lado. Totalmente. La formación de operadores jurídicos y de contadores es esencial. Cuando cofundamos, yo fui partícipe de la fundación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Contables de la ONG Bitcoin Argentina. Y teníamos en mente eso. Y hoy por hoy, cuando desde el observatorio hacemos estudios para la adopción, es clave trabajar con esos actores y referentes que son en definitiva los que hacen realizable esto para el pequeño comerciante, para el pequeño emprendedor, porque las grandes empresas cripto tienen equipos de legales enormes, tienen acceso a estudios jurídicos, pero ¿cómo llegamos a anular? Yo, está bien, quiero cobrar en cripto y me sirve tener dólar digital, te dicen los emprendedores, pero mi contador me va a matar. Esas cosas las escuchamos súper habitualmente, entonces poder dar claridad ahí es darle claridad sobre usar esa herramienta. Pero ya vivimos estos procesos con internet, digo, hasta que no les dimos seguridad a los comerciantes de que le iban a pagar lo que vendieran y al consumidor de que si no le entregaban lo que había comprado podía pedir un reclamo, no crecieron las ventas online. Entonces digo, y es más, primero vinieron las ventas, primero vinieron empresas que pudieron dar bien los servicios y después vino la regulación de derecho al consumo. Entonces hay este matrimonio entre la actividad privada y la regulación que se tiene que ir dando. Yo creo que a la industria cripto le falta innovar en experiencia de usuario. Creo que por ahí tenemos sobreabundancia de algunos productos y falta de otros, y que muchas veces la industria, o sea, está como pensando a sí misma, o sea, hacen productos blockchain para proveedores de productos blockchain, entonces tenés 1 millón de indexers, tenés 1 millón de wallet y no tenés, no sé, buenas plataformas para contratar servicios o buenos sistemas reputacionales. Entonces, nada, eso es parte del desafío que
que tenemos, que nosotras de Mujeres en Bitcoin encaramos muy felices de tratar de hacer de puente y de traducción en estos mundos, pero falta. Sí, y está bueno justamente que en el medio vaya habiendo proyectos como justamente el de Mujeres en Bitcoin que puedan ir haciendo ese link entre la economía digital, entre Bitcoin y las criptomonedas y lo que está pasando realmente en el día a día con los emprendedores y con las empresas. Y me gustaría saber más o menos cómo hace un emprendedor, una empresa que quiere empezar a incorporar estas tecnologías y todavía no sabe muy bien cómo hacer el primer acercamiento. ¿Cómo lo trata desde Mujeres en Bitcoin? Desde Mujeres en Bitcoin lo primero que hacemos es explicar un poco teoría monetaria y Bitcoin, porque creemos que hay que explicar qué es lo que no anda del sistema y cuál es nuestro apoyo. Y después prevención de estafas. Eso es como lo básico, es dar esa seguridad. Che, mira, esto se diferencia de todo lo otro que... Y después acompañando ese proceso con tiempo y con expectativas realistas. Explicarle que la incorporación de Bitcoin no es para que te vuelvas rico de la noche a la mañana, ni es lo que va a salvar tu empresa. Aunque ha salvado a muchas empresas internacionales como MicroStrategy, que aumentó su valor accionario no por los desarrollos, sino por su tesorería. Entonces, el primer acercamiento es volverlo tangible, volverlo posible y invitarlos a experimentar. A mí, tenemos muchos proyectos de Mujeres en Bitcoin, pero algo que me gusta en particular de liderando la economía digital es que no los invitamos a que compren o a que hagan un esfuerzo extra. Al contrario, es, che, de lo que ya vendés, ofrece venderlo en esta moneda y lo que te entre por esta nueva forma de facturar, úsalo para experimentar, para crecer, para ahorrar. Claro. Esa es la invitación. Entonces no se parece o deja ya de estar en el terreno de la inversión o del riesgo, sino es, che, mira, esto mismo que vendías por pesos, que ya sabes lo que pasa con los pesos en Argentina, que se devalúan, que se deprecian, anímate a probarlo por esta otra alternativa. Entonces la puerta de entrada del comerciante ya no es una erogación, sino simplemente una diversificación de su modelo de negocios tradicional. Y ahí podemos empezar a ver, ya cuando la adopción está más o menos establecida y algo confiable, podemos empezar a presentar herramientas de DeFi y podemos empezar a explorar posibilidades de crédito o posibilidades de swap, etcétera. Pero estamos muy en la primera etapa. Todavía esto es posible para vos. Esto no es solo algo que pasa en las grandes esferas, no es solo pasa a alguien que, si vos pensás en número, la cantidad de ceros que tiene, cuando decís $100,000, estás hablando de más de 100 millones de pesos. La cantidad de ceros de ese número para un emprendedor es un montón. Quizás muchas veces un Bitcoin es más de lo que va a haber en toda su vida a nivel patrimonial. Entonces hay que recordar que Bitcoin es para millones y no para millonarios y traerlo a tierra. ¿Y cómo ves el desarrollo de Mujeres en Cripto para los próximos años? Me refiero más que nada a la campaña de acercamiento con los emprendedores. ¿Te parece que ese crecimiento puede ir haciendo que se vayan desarrollando dentro de las localidades diferentes focos de ayuda a cripto, emprendedores y contadores? A mí, bueno, desde Mujeres en Bitcoin tenemos como varios frentes. El educativo, sin lugar a dudas, es una pata de ellos. Yo creo que para llegar a esa adopción masiva tenemos que atender dos frentes. Por un lado, la representatividad de mujeres dentro de la industria, porque Mujeres no es un colectivo, unívoco, hay distintas, de distintos sectores socioeconómicos, de distintas culturas, de distintas razas, de distintas religiones. Entonces, si vos querés llegar, tenés que tener gente que te produzca y que genere productos que acerquen a la comunidad y que tengan esa representatividad. Creo que el camino es lento, que no viene siguiendo la tendencia de ninguno de los otros productos de venta online. A mí me llama mucho la atención que si vos mirás las cifras de uso global de Internet, las mujeres lideramos en productos de salud, en productos de traducción, en casi todos los productos digitales lideramos, excepto en 3 categorías de consumo. Inclusive en deportes estamos bastante parejas. ¿Dónde se ven las 3 diferencias fundamentales? Casinos, las mujeres somos menos en casinos online. Productos fintech, somos menos en productos fintech y somos menos usuarias de cripto. Entonces venimos desfasadas de esta tendencia global. Yo creo que por más esfuerzos que nosotros hagamos desde el emprendedurismo o desde la economía del cuidado, tiene que llegar por un cambio de conciencia de los grandes players y empezar a diseñar campañas de marketing que sean inclusivas, empezar a diseñar productos que respondan a estas necesidades, porque no se trata solo de hacer un pink wash, se trata también de que el producto responda a una audiencia que tiene necesidades concretas, que por ahí está más enfocada
en la seguridad que en la especulación, que por ahí más que saber cuánto cotizó un token o cuál es la meme coin de turno, quiere entender cuál es la proyección a 6 meses. El rediseño de productos también es parte de la adopción, mirar al usuario de forma integral. Yo lo miro con esperanza, creo que sí los casos testigos tienen la posibilidad de traccionar, de cambiar la narrativa. Digo, toda la historia de Bitcoin está sostenida sobre la narrativa de 2 pizzas. O sea, Sí. tengo mucha fe en el poder de la historia y en lo que podamos contar desde el cambio de vida de estas emprendedoras y el poder inspiracional de eso. Pero un cambio macro tiene que venir de la mano de grandes players. Bueno, la verdad que me parece sumamente interesante la charla esta. Creo que a nuestros lectores les va a servir bastante, sobre todo porque justamente encara de un lado que por ahí a lo mejor no se tiene tanto en cuenta, que es los emprendedores o las personas que recién están arrancando en la industria cripto, y no solamente como usuarios para comprar o vender criptomonedas, sino para ir implementándolo en su día a día, en sus funciones, y también a los microemprendedores. Me parece que es una herramienta que puede ayudar bastante, así que me parece sumamente útil. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Teiel, por este espacio, por dejarnos contar esto que estamos haciendo, que es poner nuestro granito de arena. Y sí me gustaría transmitirle a la industria y a los lectores de Bean Crypto que por lo general cuando hablamos de public good o de impacto social, en la cabeza del Bitcoiner está la solidaridad, los proyectos vinculados con la pobreza, con situaciones muy extremas. Pero la realidad es que el impacto social puede ser estratégico para Bitcoin, puede ser, como vos decías, un factor de adopción y no es solo algo que tenemos que vincular, ¿viste?, con la caridad o con una apuesta voluntarista, sino empezar a internalizarlo como una estrategia de mercado, como un público objetivo y una audiencia que en definitiva es la que nos puede llegar a permitir escalar esto. Con respecto a mujeres en Bitcoin en sí, ¿dónde los podríamos encontrar? ¿Cómo están en las redes? ¿Cómo son los perfiles de mujeres en Bitcoin? Mujeres Bitcoin en Instagram, mujeres Bitcoin también en X, y después nuestra web es www.mujeresenbitcoin.la. Ahí nos pueden encontrar al equipo y contactarse. Si tienen alguna empresa o proyecto que quiera apoyar esto, o si quieren traer ideas nuevas, o si son un B2B y quieren mejorar sus políticas internas y su cultura para ser más inclusivos, los estamos esperando junto con un equipo bastante extenso para hacer eso posible.